Tienen que reconocer el órgano, tienen que reconocer la estructura ahí específica que están viendo, tienen que nombrar alguna característica, ¿verdad? Entonces, histología la verdad es bastante bonito, pero como yo siempre les doy un consejo al inicio, traten de ver en cuál, con cuál dominan más, si es fisio o es histo. Pero eso no significa que lo descuiden, es algo que siempre les digo. Por ejemplo, yo cuando llevaba el curso de morfo, a mí me iba súper bien en la parte de histo. Fisio siempre me demoraba para estudiar porque eran muchos procesos, todo. No lo descuidaba porque obviamente fisiología es súper importante, ¿ok? Pero si yo sabía que me iba bien en histo, pues le metía todo el punch a histo. Todo el punch. No lo descuidaba porque sé que ese era mi fuerte. Entonces, si era mi fuerte, no lo iba a descuidar. Y obviamente de ahí también seguía con fisio. ¿No? Ahí sufriendo quizás un poco porque a veces son muchos procesos, mucha información con otros cursos, a veces se nos acumula y no nos alcanza el tiempo. Por ejemplo, a mí cuando llevaba los morfos, pues hubiera encantado tener más tiempo quizás para poder estudiar cada cosa minuciosamente, pero tenemos que a veces estudiarlo pues con todo el tiempo, con otros cursos, se nos acumula, tenemos que estudiarlo rápido, quizás no lo disfrutamos tanto el estudio porque estamos tan presionados por tareas, exposiciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, analicen cuál es su fuerte. Si a ustedes les va bien en fisio, no descuiden fisio, ¿ok? Si les va bien en esto, no descuiden esto. ¿Por qué? Porque lo que suelen hacer algunos dicen, ay, no, a mí me va bien en esto. Así que me voy a dedicar bastante a fisio, a fisio, a fisio, a fisio, a fisio, a fisio, y descuidan sin querer esto. Cuando llega la hora de la hora, se dan cuenta que donde les iba bien, lo descuidaron por confiarse, no lo estudiaron bien, se olvidaron y al final terminan desaprobando ambos. ¿No? Les va mal en ambas materias. Entonces, no descuiden lo que es su fuerte. ¿Ok? Analicen bien eso. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Cualquier consulta que tengan, no se olviden que pueden levantar la mano, pueden escribirlo en el chat. Yo voy a estar regresando al chat para ver sus preguntitas que tienen. Igual este curso es, perdón, este tema de semana uno es bastante corto. Ya a partir de la semana 2 vamos a entrar ya más a los tejidos, porque tenemos un montón de tejidos, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido cartilaginoso, tejido sanguíneo, tenemos tejido óseo, un montón. Y todo eso lo vamos a ver a lo largo de todo el ciclo. Pero el tema de semana uno es un tema un poquito más general, que ustedes ya vienen ya quizás sabiendo un poco de biología, porque vamos a ver lo que vienen a ser células, vamos a ver un poquito de organelas, ¿ok? Así que eso ya lo vienen estudiando de biología, entonces se les va a hacer un poquito más sencillo. Pero también vamos a ver láminas, eso no significa que no vamos a ver láminas, sí vamos a ver láminas, ¿ok? Pero antes de empezar como tal con las láminas, empecemos un poco con la teoría. ¿No? Como que, ¿qué es la histología? ¿No? Nosotros sabemos que cuando ustedes se imaginan histología, ya se imaginarán un microscopio, ¿verdad? Un microscopio, ustedes observando ahí su laminita, cómo se observa el tejido como tal. Y eso es exactamente, chicos. Es el estudio de los tejidos, de las células, ¿no? Ciertas estructuras, pero cuando yo hago uso de qué? De un microscopio, o sea, es un estudio microscópico, es una anatomía microscópica. ¿Por qué? Porque la anatomía que ustedes van a llevar porque tienen otro curso, ¿verdad? Que se llama Anatomía General. Esa anatomía es una anatomía macroscópica. Ustedes lo pueden observar con sus propios ojitos a simple vista, sin la necesidad de utilizar algún otro instrumento. ¿Verdad? Ustedes van a poder reconocer que por qué este es el bíceps, que por qué este está el hueso y así, ¿verdad? En cambio, en la histología no. En la histología ustedes necesitan sí o sí el uso de ¿qué? Del microscopio. Por eso es una anatomía microscópica, mientras que la otra anatomía es una anatomía macroscópica. ¿Ok? Entonces es una rama de la anatomía que me va a estudiar a los tejidos, pero a nivel microscópico. ¿Ok? Me va a ayudar a estudiar cómo están formadas las células, todos los tejidos, pero recuerden, en las condiciones sanas. Entonces, vamos recordando un poco, ya sabemos que todo empieza con una celulita, ¿verdad? Todo empieza a través de una célula. Nosotros estamos formados por células como tal. Si la célula no existe, no existiéramos ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces,
todo empieza con una célula. Esa célula se va organizando y nos va formando los tejidos. Esos tejidos, como tal, nos van a formar los órganos y ya los órganos, el conjunto de órganos, nos van a formar ¿qué cosa? Los sistemas. Entonces, yo quiero saber desde cómo se ve una pequeña celulita a nivel microscópico. Entonces, todo esto me va a ayudar la histología. Por ejemplo, acá tenemos, miren, algunas láminas histológicas, como podemos ver. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos tenemos acá un corazón, ¿ok? Nosotros sacamos un pequeño pedazo del corazón como tal y lo llevamos a un microscopio, lo procesamos todo como tal, le agregamos la tinción y nos va a permitir ver, gracias al microscopio, cómo está organizado este corazoncito como tal, cómo son sus fibras, cómo son sus miocitos, sus células musculares, cómo están organizados como tal, ¿ok? Porque no todo está en nuestro cuerpo está organizado de la misma manera, ¿no? Todo hay una diferencia como tal que nos va a permitir diferenciar por qué esta lámina es que es músculo, por qué la otra lámina es piel, por qué la otra lámina es hígado, por qué la otra lámina es riñón. ¿Ok? Entonces, todo eso nos va a permitir la histología, pero recuerden, en condiciones sanas como tal. ¿Ok? Entonces, esto va a ser importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir reconocer cómo es que se ve, por ejemplo, un tejido sano de un tejido ya más patológico, ¿ok? Por ejemplo, acá, como les puse una imagen, imaginemos, ¿no? En el caso de un infarto al miocardio, ¿ok? Cuando hay un infarto al miocardio como tal, ya sabemos que justamente esto sucede cuando hay una obstrucción de una arteria coronaria. Se obstruye la arteria, va a hacer que no haya suficiente flujo sanguíneo hasta cierta parte del corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si no hay flujo sanguíneo, este músculo va a recibir menos oxígeno. Entonces, si recibe menos oxígeno, las células que van a estar acá, las células cardíacas como tal, van a sufrir daños ya y van a empezar a morir, ¿verdad? Van a empezar a morir, van a empezar necrosis, todas esas cosas. Entonces, yo tengo que reconocer cómo es que se observa, por ejemplo, acá, ¿no? Un corazón sano, miren, con sus cardiomiocitos organizados, una estructura normal, ¿verdad? Y cómo lo voy a poder diferenciar de lo patológico. En este caso ya sucedió el infarto del miocardio y veo que todo está, miren, desorganizado. Entonces, si yo sé que así se ve normalmente mi corazón, aquí yo estoy viendo ya algo patológico. Miren, estoy viendo que hay invasión de otras células inflamatorias como tal. ¿Verdad? Y hay inflamación, hay invasión de esas células inflamatorias. Miren las fibras miocárdicas cómo están, ya no están tan organizadas, ¿verdad? Entonces, ya nos va a permitir diferenciar un tejido sano de un tejido patológico. ¿Ok? Entonces, no se vayan a olvidar eso de la histología. Es algo más general. Y algo que no quiero que se olviden es que ustedes siempre van a ver en las láminas células y matriz extracelular. Siempre, siempre van a ver eso, ¿ok? Entonces, porque ya sabemos que los tejidos están formados, ¿por qué? Por un grupo de células. Son bastantes células que están unidas, ¿ok? Son células que están unidas, unidas, unidas y me van a formar un tejido. Pero ¿qué pasa? Que esas células van a estar rodeadas también, chicos, por una matriz, por una sustancia que se llama la famosa matriz extracelular, ¿no? Es esa matriz que está fuera de mi célula como tal. ¿Ok? Entonces, esa matriz le va a permitir a la célula que se pueda comunicar con otra célula, le va a permitir pues que le dé soporte, una mayor estructura como tal. Entonces, por ejemplo, acá, miren, ese viene a ser una lámina de un tejido cartilaginoso. Yo puedo ver ahí a los famosos condrocitos, ¿ok? Condrocitos como tal, que se le llama a esas células que tenemos en el cartílago. Y miren, ellos están, miren, alrededor de ellos tenemos esta famosa matriz extracelular, ¿ok? Esta matriz extracelular como tal. Ahí está, ¿no? Acá también tenemos, miren, una muestra de qué? De tejido óseo. Miren, de tejido óseo. Tenemos acá ciertas células y miren alrededor también tenemos una matriz extracelular, ¿ok? Una matriz extracelular como tal. Y acá tenemos más muestras, miren, por ejemplo, ¿no? Tenemos más matriz, llenas de colágeno, células, vemos los núcleos teñidos ahí bien oscuros, y ahí está. Tenemos, miren, más matriz extracelular. Acá tenemos más células, se ve bien oscurito el núcleo, núcleo de las células, y por acá la matriz extracelular como tal. Que vamos a ver ya más adelante de qué está compuesta esta matriz extracelular, pero tiene dos componentes, ¿ok? Una sustancia fundamental y un componente fibroso. ¿Ok? La sustancia fundamental no lo vamos a poder diferenciar porque pues está formada por proteoglucanos, glucosaminoglucanos, que no se diferencian al microscopio.
pero se ve translúcido, como pueden ver ahí la parte más transparente. Y tiene también un componente fibroso, se dice la MEC. Un componente fibroso, o sea, de fibras más que todo, como por ejemplo fibras colágenas, fibras elásticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver algunas fibras finitas colágenas, acá hay fibras colágenas más gruesas, pero todo viene a formar parte de la MEC, ¿ok? Todo viene a formar parte de la MEC. Es como si a ver, ¿cómo les puedo dar un ejemplo? Ay, no sale un ejemplo, pero imaginemos ya una piscina, ¿no? Todo el agua es la MEC y las personitas son las células, algo así. Entonces acá los núcleos que están bien teñidos vienen a ser prácticamente esas células, ¿no? Las personitas que están dentro de toda esa MEC que viene a ser la piscina, ¿no? Ahí está, están ahí todas juntitas como tal. Ahí está. Ahora, pero para antes de comenzar, voy a ver si hay alguna pregunta. Ya, todo bien, ya. Antes de comenzar a ir reconociendo un poco las láminas y todo eso, chicos, es que quiero que entiendan que hay un procesamiento como tal, ¿ok? Antes de poder yo observar mi lámina. Ustedes esto no lo van a hacer en clase porque esto ya los técnicos ya les dan las láminas ya procesadas, ya están ya bien preparadas como tal. ¿Ok? Ustedes solamente lo reciben, lo colocan al microscopio y lo van a poder estudiar, van a poder observarlo y van a empezar a diferenciar. Pero antes de todo ese proceso de esa laminita que le hayan dado así, miren como esta de acá, ha tenido que pasar por ciertos pasos, ¿ok? Ciertos pasos como tal. ¿Por qué? Porque yo no es que pueda agarrar, por ejemplo, quiero estudiar el hígado. Yo no es que vaya, agarre el hígado, lo corte, lo coloco en la lámina de vidrio y ya está, lo puedo llevar al microscopio. No, ¿verdad? No se puede hacer porque estos son cortes muy, pero muy finitos. Se le tiene que agregar también ciertas tensiones. Entonces tienen que pasar por ciertos pasos, por ciertos procesos para que yo lo pueda llevar a observar al microscopio. Y para eso tenemos al famoso procesamiento histológico, porque no es que yo agarre, me corte un pedazo de piel, lo coloque en mi lámina de vidrio y ya lo puedo observar. No, necesita pasar por todo un proceso especial, chicos, ¿ok? Por todo un proceso especial. Y para esto tenemos distintas técnicas. Tenemos las técnicas citohistológicas, ¿ok? Que más que todo es que nos va a permitir ver cómo está formado ese tejido, cómo está formado ese tejido, cómo están las células, ¿verdad? Con nuestro microscopio óptico. Más que todo es para saber cómo se ve organizado todo ese tejido, ¿ok? ¿Por qué es que es piel? ¿Por qué es que es hígado? Y así. Cuando hablamos de técnicas citoquímicas, es más que todo, es qué sustancias hay dentro de esas células, ¿ok? Nos va a permitir identificar componentes más químicos, ya no solamente observar la estructura como en una citohistológica, sino que nos va a permitir ya identificar esos componentes químicos que pueden estar presentes en nuestras células y esa actividad que tienen también las células para producirlas. Por ejemplo, tenemos a la tinción PAS, ¿ok? La PAS nos permite identificar carbohidratos como tal, carbohidratos, ¿no? El glucógeno, todas esas cosas. Entonces, cuando queramos hacer PAS, hay ciertas estructuras que se van a teñir muchísimo más, como por ejemplo la membrana basal, ¿ok? La membrana basal es una estructura que está conformada por muchos carbohidratos. Entonces, normalmente van a ver que se va a teñir bastante, bastante la membrana basal. ¿Por qué? Porque yo sé específicamente que ahí hay bastantes carbohidratos, ¿verdad? Me está dando ya una información más química como tal, más química, de un componente más químico como tal presente en esa célula. Entonces ya no nos solamente nos permite identificar cómo es su estructura, sino ya específicamente ese componente químico, esa información química, ¿no? Esa molécula específica como tal. Y cuando hablamos de la inmunocitoquímica, son las que van a utilizar antígeno anticuerpo, ¿ok? Es decir, a ver, ¿cómo les puedo decir? Imaginemos que yo estoy buscando cierta proteína como tal, ¿no? Cierta proteína como tal. Entonces yo necesito utilizar un anticuerpo. Mi proteína es mi antígeno. A ver, para que no se me pierdan un poco. Cuando hablamos de antígeno, anticuerpo, ¿ok? Antígeno puede ser o algo extraño o propio que puede reconocer nuestro cuerpo. Y anticuerpo es lo que se va a dirigir contra eso. Me imagino que ya lo han visto en biología, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de grupos sanguíneos,
que teníamos nuestros antígenos en nuestros glóbulos rojos y utilizábamos cierto anticuerpos para que pueda detectarlo, porque esos anticuerpos iban a ir a atacarlo prácticamente y eso producía toda la aglutinación y eso. Ya prácticamente quiero que sepan que el anticuerpo se va a dirigir al antígeno, ¿ok? No se vayan a olvidar. Entonces, el anticuerpo quiere dirigirse contra el antígeno. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero descubrir cierta proteína, dónde está localizada, en qué parte, yo voy a utilizar un anticuerpo que vaya en contra de esa proteína, o sea, que quiera atacarla. Entonces, yo voy a producir un anticuerpo, voy a introducirlo a tal tejido y se va a encargar de buscar a ese antígeno presente en tal tejido. Y así es prácticamente como va a suceder. ¿Ok? Así es como va a suceder. ¿Dónde está específicamente esa proteína, ese antígeno? Prácticamente el anticuerpo va a buscar al antígeno que yo quiero encontrar, ya sea una proteína y así. ¿Ok? Entonces, usan esa reacción prácticamente. Ya. Ahora, entonces, como les decía, la técnica citohistológica, más que todo es para yo poder ver cómo es la estructura, la organización de mi tejido como tal, ¿verdad? Entonces, para poder observarlo perfectamente en la lámina a mi microscopio, ¿ok? Necesito pasar por una serie de pasos como tal, ¿ok? Que vienen a ser todos estos pasitos de acá que están acá. ¿Qué les he resumido aquí? Aquí está. Eso es lo que ustedes deben saber, ¿ok? Esto es lo que ustedes deben saber. Igual, esto en los exámenes, no les voy a mentir, en el parcial y final no colocan mucho de estas preguntas, pero en las continuas puede ser que sí les coloquen al menos una o dos preguntas de esto, ¿ok? Porque es algo más general, pero sí hay algunos docentes que sí lo preguntan. Entonces, como primer paso, tenemos a la obtención de la muestra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para yo poder estudiar algo, cierto tejido, necesito primero obtenerlo, ¿no? ¿Y lo puedo obtener a partir de qué? A partir de biopsias, por ejemplo. Las biopsias son cuando qué? Cuando obtenemos una pequeña porción de un tejido, pero de un paciente que está vivo, ¿ok? De un paciente que está vivo. Necropsia es cuando ya, pues, ya ha fallecido el paciente como tal. También tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser los frotis, tenemos frotis sanguíneos, tenemos lo que viene a ser, por ejemplo, el Papa Nicolau, tenemos la aspiración también, ¿ok? Cuando aspiramos cierto líquido, cierto material como tal. Entonces, de esta manera podemos obtener nuestra muestra como tal, ¿ok? Nuestra muestra. Entonces, obtenemos nuestra muestra, ¿no? Imaginemos que queremos obtener nuestra muestra de cierta porción del hígado como tal, ¿no? Entonces, obtenemos nuestra muestra y de ahí pasamos al siguiente paso, que viene a ser la fijación. Entonces, ya obtuve mi muestra como tal. Por ejemplo, ya hice mi biopsia. ¿Será que yo puedo dejar esa muestra ahí nada más hasta el día de mañana y continuar mi proceso como tal histológico? No, ¿verdad? Necesito hacer automáticamente el siguiente paso que es la fijación, ¿ok? La fijación. Entonces, ¿qué tiene como finalidad la fijación? Tiene como finalidad, chicos, preservar la estructura como tal, su morfología, su composición química de esas células, ¿ok? Es decir, a ver, ¿cómo les puedo decir? Aquí se va a utilizar ciertos fijadores, chicos. Tenemos tantos fijadores químicos como físicos. Los que se usan más hoy en día es los fijadores químicos. Pero ¿por qué quiero utilizar estos fijadores? Porque yo quiero que mi tejido se conserve en buen estado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque yo no quiero estudiar ese tejido degradado. Entonces yo necesito automáticamente agregarle algo antes de que esas células empiecen a hacer la autólisis. ¿Qué es la autólisis? Prácticamente cuando las células empiezan a degradarse por sus propias enzimas, se empiezan a destruir por sí mismas. Entonces, yo no quiero que suceda eso, porque ¿qué pasa si se empiezan a destruir? Ya hay daño en mi muestra. Entonces, yo cuando lo lleve al microscopio, yo ya no voy a poder estudiarlo como tal, como debería ser. ¿Por qué? Porque estoy estudiándolo con daños, cuando ya ha sucedido la autólisis, y así no me sirve mi muestra. Entonces, yo necesito agregarle automáticamente un tipo de fijador para que esa muestra, ese tejido, preserve su estructura, se mantenga en condiciones buenas para poder estudiarlo. Entonces, ¿qué hace mi fijación como tal? Provoca desnaturalización de las proteínas para evitar la autólisis. ¿Por qué? Recordemos cuando hablamos de proteínas, enzimas, viene a ser prácticamente lo mismo. Entonces,
Cuando agregamos estos, provocan desnaturalización, es decir, hacen que mis proteínas ya no tengan una función como tal. ¿Ok? Ya no tienen una función. Entonces, tenemos ciertas proteínas que quieren degradar nuestro material que está por ahí, ¿no? Nuestro tejido como tal. Entonces, si yo las desnaturalizo, ya no van a funcionar. Y si ya no funcionan, ya no nos van a degradar como tal nuestras células. ¿Qué más? Va a detener el metabolismo celular también, ¿ok? Va a detener todos esos procesos que nos van a llevar a que mi muestra, como por decirlo así, se empiece a degradar, se empiece a ser putrefacta como tal, ¿verdad? Entonces yo no quiero nada de eso, yo no quiero que mi muestra se dañe y es por eso que yo voy a usar la fijación. Y tenemos químicas y físicas. En las químicas, chicos, tenemos, por ejemplo, los famosos aldehídos, que es lo que se conoce como el formol, ¿ok? El formol. También tenemos alcoholes, ¿ok? Y la química se puede realizar de dos maneras. Por inmersión, cuando mi pequeño tejido lo puedo colocar directamente en el fijador. Acá tengo, por ejemplo, un frasco. Yo sé que ustedes ya han visto, quizás en el colegio o en otros lugares, que hay frascos donde están llenos de formol, ¿verdad? Y ahí colocan al tejido como tal, ¿no? Para que se conserve, ¿no? Para que mantenga su estructura como tal, para que no se degrade, para que no se pudra, mejor dicho, ¿verdad? Entonces lo colocan por inmersión, aquí está. Pero también se puede hacer por perfusión, porque ese fijador le inyectan, en este caso son en animales de laboratorio. Uy, son en animales de laboratorio. Se le inyectan al sistema circulatorio y así pues evitan que se vayan pues degradando como tal. Entonces pueden ser por dos maneras, por inmersión o por perfusión. Espérenme, chicos, rapidito. Ya. Y cuando hablamos de la física, más que todo es por desecación, calor húmedo, frío, ¿no? Que prácticamente ya utilizamos otros tipos de métodos para evitar, pues, toda esta autólisis como tal, ¿no? Pero la que más se utiliza es lo que les digo de los aldehídos, que es el formol. Entonces, si les preguntan cuál es el objetivo de la fijación, pues más que todo preservar la estructura, la morfología de mi muestra como tal, de mis células, evitando que, ¿qué? Que hagan autólisis, ¿ok? Porque yo no quiero estudiar mi muestra ahí con daño, sino quiero que esté en las condiciones perfectas para poder visualizar al microscopio. Y para esto yo puedo utilizar estos dos tipos de fijadores, ya sea químicos o físicos. ¿Ok? No se vayan a olvidar. Entonces, una vez yo ya haya hecho la fijación como tal, voy al paso que viene a ser de la deshidratación. Entonces, ¿por qué quiero deshidratar mi muestra? Porque mi muestra va a estar llena de agua y yo no quiero. ¿Por qué? Porque hay un paso que se llama pues la inclusión, donde yo voy a utilizar la parafina. Y la parafina no se une cuando hay agua. Entonces necesito deshidratar mi muestra. Entonces, cuando yo la voy a deshidratar, voy a utilizar alcoholes, ¿ok? Utilizo alcoholes en grados ascendentes como tal, ¿ok? Y posteriormente hago el aclaramiento, ¿ok? Puedo utilizar, por ejemplo, como por ejemplo el silol, el toluol, el benceno, ¿no? Para que pues ayude a que este tejido prácticamente se vuelva más translúcido, se vuelva más translúcido, pues se llama aclaramiento, ¿ok? El aclaramiento, para que yo lo pueda pues ver muchísimo más fácil a lo que viene a ser el microscopio. Después de la deshidratación y aclaramiento, pasamos a la inclusión, que es cuando yo agarro mi muestra y ya lo voy a sumergir, lo voy a embeber prácticamente en qué? En la parafina. ¿Y qué me va a ayudar la parafina? Le va a dar dureza, chicos, ¿ok? Entonces, los espacios donde antes estaba ocupando el agua, los va a reemplazar la parafina y va a ayudar a que ese tejido se vuelva más duro como tal, se vuelva más duro como tal. Y esto va a ayudar, ¿por qué? Porque luego yo lo voy a llevar a un micrótomo, ¿ok? Que es una máquina que me va a permitir cortar en láminas muy finitas, ¿ok? Muy finitas como tal. Entonces yo necesito que esto esté bien duro para que luego yo lo pueda llevar a este aparatito. Pero en la inclusión voy a utilizar acá unas barras que se llaman las barras de Leucard, ¿ok? Que es para que le dé esta forma, miren, como de un bloque como tal, ¿ok? Ahí está, las barras del Leucar. Y el taco, pues, ¿no? Que viene a ser esto. Esto viene a ser los tacos. Esta es la barra que le va a dar la forma y cuando yo lo saco, voy a tener ahí mi taco. Y miren acá, por ejemplo, acá tengo, todo esto vendría a ser la parafina y acá tengo mi tejido, miren ahí, ¿no?
ahí sumergido como tal. Entonces yo este bloquecito, este taco, lo voy a llevar al microtomo y me va a cortar láminas bien finitas, bien finitas, bien finitas, bien finitas, bien finitas. ¿Ok? Cuando yo tenga esas láminas finitas, voy a utilizar portaobjetos limpios y los voy pues a, eh, como tal, bueno, ¿cómo está? Acá como este de acá. Acá está, miren, por ejemplo acá. Portaobjetos limpios, coloco acá mi lámina que ya ha sido cortada por el microtomo, ¿no? Y aquí ya lo voy a poner el nombre, pues, ¿no? De la lámina como tal, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, tal órgano, lámina número tal y así, ¿ok? Y así, ya lo voy a nombrar como tal. Entonces, así es prácticamente los pasos que vamos a tener del procesamiento histológico. Obtención de la muestra, que puedo hacer por un frotis, una biopsia, una necropsia, y luego paso a fijación. ¿Para qué? Para preservar la estructura de mis células, de mis tejidos, y pueden ser de dos maneras, por una fijación química o una fijación física. ¿Y qué es lo que ayuda a evitar? La autólisis, ¿ok? Ayuda a evitar la autólisis porque no quiero que se degraden mis células. Yo no quiero estudiar células que estén degradadas, que tengan daños. Quiero estudiarlo como tal, como lo he obtenido de mi muestra, ¿ok? Después, ¿qué pasa? Deshidratación y aclaramiento. ¿Para qué? Para eliminar el alcohol, para hacerlo más translúcido. Y luego viene la inclusión, donde uso la parafina para que pues sea más duro como tal. Utilizo las barras de Leucar, obtengo el taco, lo llevo al corte con el microtomo y después ya lo llevo pues a los portaobjetos, ¿no? Para poder prepararlo como tal y ya observarlo de manera correcta al microscopio. Entonces, esos son los pasos que tenemos, chicos. ¿Ok? Y así, de manera puntual, les van a preguntar esas cositas. No es muy a fondo, porque esto no lo necesitan saber tan a fondo, porque ustedes no hacen esto. ¿Ok? Ustedes ya le dan listas las muestras. Pero, por ejemplo, sí he visto que hacen preguntas a veces de fijación, o a veces hacen de deshidratación también, y así. Entonces, eso no se vayan a olvidar. ¿Ok? Ahora vamos con Ahora vamos con la tinción, ¿ok? Vamos con la tinción. Entonces, yo ya una vez habiendo preparado como tal, ¿no? En mi portaobjeto, mi lámina, mi tejido, voy a aplicar lo que se le conoce como las famosas tinciones. Tenemos, chicos, un montón de tinciones como tal. Tenemos muchas, ¿ok? Espérenme, chicos, rapidito. Un minutito, un minutito. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos muchas tinciones, chicos, ¿ok? Pero las que más vamos a ver, pues van a ser prácticamente algunas de estas. Por ejemplo, la famosa hematoxilina eosina, ¿ok? Esta es la que más usan en histología y siempre van a escuchar HIE. HIE o hematoxilina eosina, ¿ok? Es la que más se usa y más que todo es para que nos permita diferenciar componentes básicos y ácidos de la célula. Por ejemplo, les doy como que algo les anticipo. Hematoxilina viene a ser un colorante más que todo que se une a estructuras que tienen cargas negativas, como por ejemplo el ADN, el ARN. Entonces la hematoxilina me va a teñir qué cosa? Los núcleos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿dónde tenemos ADN? En los núcleos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean que esos núcleos tienen una tinción más oscura, más violeta, más morada, más azulada, es porque le está brindando la hematoxilina. ¿Ok? La hematoxilina. Entonces, esta se suele unir pues a lo que se conoce como estructuras con cargas negativas. Mientras que la eosina es al revés, se une más que todo a aquellas estructuras que tengan cargas positivas, como por ejemplo algunas proteínas, y las va a teñir de color rosa, ¿ok? De color rosa como tal. Como por ejemplo acá, miren. Por ejemplo, acá tenemos H y E. Si se dan cuenta, miren, tenemos acá los núcleos, esos redonditos. Todo esto vienen a ser los núcleos. Núcleos, ¿verdad? Núcleos como tal, núcleos. Entonces, miren cómo
esta tinción morada, más oscura, más violeta, le está brindando la hematoxilina. Mientras que esta tinción más rosa, ¿por qué? Porque esto es parte del citoplasma ya. Son proteínas que tienen más carga positiva, pues ya le está brindando ¿quién cosa? La eosina, la eosina. Ahí está. Y así van a ver varias como tal, miren, por ejemplo acá tenemos una muestra de tráquea con H&E, miren los núcleos cómo se ven bien oscuros, miren todos los núcleos de todas las células. Recuerden que todo está conformado por células, ¿ok? Todo está formado por células. Y alrededor de las células tenemos esta famosa matriz. Entonces miren cómo se ven los núcleos y su citoplasma se ve más rosa porque tenemos proteínas más positivas y eso le brinda la eosina. Mientras que los núcleos se ven más oscuros, lo demás se ve más rosadito. Igual acá, miren núcleos más oscuros, ¿no? Acá también, miren, y así. Pero también tenemos otros colorantes, chicos, ¿ok? También tenemos otros colorantes que son más especializados como tal. Es cuando yo ya quiero resaltar algo más específico de ese tejido como tal. Entonces aquí yo ya puedo utilizar otras coloraciones como por ejemplo las tricrómicas, ¿ok? Que ellas nos van a permitir teñir más que todo, por ejemplo, el colágeno, ¿no? El colágeno ya lo van tiñendo de otro color, ya nos permite diferenciar, por ejemplo, el colágeno del músculo, cosa que con hematoxilina y eosina yo no puedo diferenciar fácilmente. Entonces aquí me van a permitir identificar algo más específico como tal, ¿ok? Y igual con otras tinciones como por ejemplo la de Berghoff. Cuando utilicen la de Berghoff, más que todo lo utilizan en arterias. ¿Por qué? Porque en las arterias tenemos muchas fibras elásticas, ¿verdad? Como por ejemplo en la arteria aorta, tenemos fibras elásticas. Entonces, yo quiero diferenciar específicamente las fibras elásticas, porque sé que con hematoxilina y eosina va a ser muy difícil diferenciarlo. Entonces, yo voy a utilizar algo más específico. Utilizo Berghoff y me va a permitir teñir a todas esas fibras elásticas como tal que están ahí. Y también tenemos el uso de las sales metálicas más que todo, ¿no? Aquí ya es cuando pues prácticamente estas sales se depositan en esa estructura como tal, forman como un conjunto y hace que den esa tensión más fuerte, como por ejemplo las sales de plata, que ellas me van a teñir a las fibras reticulares. Entonces, cuando me tiñen a las fibras reticulares, vamos a ver que tienen una tensión bastante negra, bastante marrón, bien oscuras como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque prácticamente se están depositando ahí, en las fibras reticulares. Se están depositando. Entonces, eso viene a ser el uso de las sales metálicas como tal. Igual vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, acá tenemos de nuevo la hematoxilina eosina. Hematoxilina, como les decía, es un colorante básico, ¿ok? Entonces, si es básico, lo que va a querer es teñirme componentes ácidos, ¿ok? Componentes ácidos, es decir, aquellos que tengan cargas negativas. Entonces, la hematoxilina es un colorante básico que me va a querer teñir componentes que tengan cargas negativas, ¿ok? Como por ejemplo, ¿qué? Como el RER, el ARN, el ADN, ¿verdad? Entonces, ¿y de qué lo va a teñir? De color púrpura, morado, violeta, azul, como tal, ¿ok? Mientras que la eosina es un colorante ácido, que se va a querer unir a aquellos que tienen carga positiva, o sea, lo contrario, ¿verdad? O sea, cargas positivas. ¿Y dónde podemos encontrar cargas positivas? En las proteínas que encontramos en el citoplasma, en la MEC, algunos filamentos citoplasmáticos, fibras como tal, y los va a teñir de qué? De color rosa, ¿ok? De color rosa. No se vayan a olvidar. Y miren acá, tenemos esto que viene a ser la paz. ¿Se acuerdan que les había comentado de la paz? Acá está, en la paz que nos permite identificar cierto componente, cierta molécula más química, como por ejemplo los carbohidratos. Si se dan cuenta, miren lo que se tiñe más. Miren, ve cómo se resalta como esas líneas finas. Por ejemplo, esta es una muestra de un riñón. ¿Ok? Este es un riñón. Acá tenemos todo lo que viene a ser el corpúsculo renal y los túbulos renales acá alrededor. Entonces, yo puedo ver que hay cierta estructura que está bien pintadita, bien resaltada. Y eso vienen a ser las membranas basales prácticamente. ¿Ok? La membrana basal. ¿Por qué? Porque esto viene a ser un tipo de tejido epitelial como tal. ¿Ok? Es un tipo de tejido epitelial que todo tejido epitelial se apoya sobre una membrana basal. ¿Para qué? Para que le dé soporte y así.
sobre una membrana basal. Entonces, esta membrana basal es muy rica en ¿qué? En carbohidratos. Entonces, miren, tanto el corpúsculo renal como los túbulos renales están apoyados sobre una membrana basal. Y miren cómo se está tiñendo la membrana basal. Entonces, yo sé que esa es mi membrana basal, cosa que yo con HIE no puedo observar la membrana basal de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos HIE y yo no puedo diferenciar cuál es mi membrana basal. Sin embargo, si yo agarro paz y coloco, me va a poder resaltar la membrana basal, ¿ok? Pero aquí no me la está resaltando porque pues no es la tensión adecuada. En cambio, aquí sí, aquí sí. Vamos a ver acá otra. Por ejemplo, acá, miren. Mm, mm, no, ya no hay mucho. Pero más adelante vamos a ver otra con paz. Pero eso es lo que lo quería decir. La paz nos va a permitir identificar carbohidratos específicamente. ¿Ok? Entonces no se vayan a olvidar eso. Y ahí tenemos las tricrómicas, miren, que ya nos va a permitir, miren, identificar, miren, por ejemplo, el colágeno. ¿No? El colágeno a veces lo tiñe más azul, ¿no? No, miren, nos va a permitir también identificar un poco de músculo, y así, miren, ¿ok? Se ven en distintos colores las tricrómicas. Ya nos permite identificar cosas más específicas como tal, cosa que con la HIE a veces es un poco difícil, ¿no? Miren, todo se ve rosa. En cambio aquí ya podemos diferenciar del colágeno, del músculo y así. Pero si se dan cuenta, los núcleos siempre se ven bien oscuritos como tal. Acá está, miren, HIE. Tenemos acá tráquea con HIE, núcleos. Miren, ¿quién le brinda? La hematoxilina le brinda esa tinción bien oscura, ¿no? Bien acá, también núcleos bien pintaditos, así, bien oscuros, ¿no? Y ahí está. Acá tenemos otra vez, otra tricrómica de lengua, vemos otra tricrómica como tal. En este caso podemos ver que el músculo se ve más amarillo, el colágeno se ve más rojo. Hay diferencias que varían entre las tinciones y así, chicos, ¿ok? Entonces, ahora pasamos a las técnicas citoquímicas, ¿ok? Que es lo que les decía, que nos iban a brindar una información más química como tal, de una molécula más específica, como lo que le había comentado, la de paz, ¿no? La de paz nos va a permitir identificar qué cosa, carbohidratos, ¿no? Como por ejemplo glucógeno, mucoproteínas, glucoproteínas, y los va a teñir de qué? De un rojo magenta. Entonces, ¿qué nos va a permitir identificar? Las membranas basales, como les decía, miren las membranas basales, ¿ok? También tenemos células como por ejemplo que encontramos en ciertos epitelios como las células caliciformes, que más adelante lo vamos a ver, que son células que nos van a producir mucina, que es específicamente un moco como tal, ¿ok? Que lo podemos encontrar en el epitelio gastrointestinal, por ejemplo en el intestino, o en nuestra tráquea también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí esas células se encargan de producir ese moco que nos va a bañar nuestro epitelio. Todo eso lo vamos a entender más adelante, en las clases más adelante, pero le estoy dando como que hay un adelanto, ¿no? Entonces esas células como tal, también esa mucina prácticamente viene a ser un tipo de carbohidrato. Entonces también se van a teñir bastante bien con la de paz. ¿Por qué? Porque con HIE yo no las voy a poder diferenciar. Vamos a buscar, a ver, vamos a buscar, vamos a buscar. Acá no vamos a encontrar. Vamos a encontrar acá, a ver. Intestino, células falciformes con paz. Creo que sí se ve mi pantalla, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá está, miren, acá está. Acá yo utilizo una de paz y puedo ver, miren, cómo esas células caliciformes se están tiñendo muchísimo más, ¿no? Con la de paz. Cosa que en una muestra de intestino normal yo no lo puedo diferenciar. Por ejemplo, vamos a buscar, miren, acá tengo, por ejemplo, vamos a buscar intestino, delgado, histología. Que se vea más clarita. Por ejemplo, aquí es una muestra, una lámina de intestino delgado. Y si se dan cuenta, hay como espacios en blanco, ¿verdad? Acá. Esas son mis células caliciformes prácticamente, chicos, que no se han teñido. ¿Por qué? Porque estoy utilizando HIE y la HIE no me pinta esos carbohidratos como tal, no es muy específica. Entonces se van a ver células más transparentes. Pero ¿qué pasa si yo utilizo la paz? Si yo utilizo la paz, ya las voy a ver bien pintaditas, miren, bien pintaditas. Miren acá también, miren, se ven bien pintaditas. Miren, ve. Aparte de ver las células, también veo esa membrana basal que también se está tiñendo.
Ahí está, ¿no? Ahí está, como tal. ¿Ven? Eso es lo que viene a ser la paz. Y también tenemos la reacción de Feulgen, que más que todo es que nos va a permitir identificar ADN en el núcleo de las células. Entonces nos va a permitir pintar todo lo que viene a ser, por ejemplo, el ADN, la presencia de los cromosomas. Más que todo lo utilizan en esas láminas que quieras observar, más que todo la mitosis, la interfase y todo eso. ¿Por qué? Porque nos está identificando específicamente qué cosa, el ADN. ¿Ok? El ADN en el núcleo de las células. Eso es lo que quieres identificar exactamente. ¿Por qué? Porque con HIE yo no puedo ver acá mi ADN, solamente veo que me tiñe el núcleo, más no veo la presencia de ADN. Entonces la de Feulgen sí me va a permitir identificar, ¿no? Cromosomas, el ADN, cuando están en mitosis, en interfase y así. ¿Ok? Son técnicas que nos brindan una información más química como tal. Cuando hablamos de la metacromacia, esta no es una técnica, más que todo es que se le denomina así cuando, por ejemplo, un colorante que tiene un color, en el caso, por ejemplo, del azul de toluidina, ¿no? Ellos tienen un color específico, ¿ok? Que es un color más azul, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se unen a una estructura que tiene muchos grupos, sulfatos, carboxilos, fosfatos, o sea, muchas cargas negativas, muchas, pero muchas cargas negativas, cambia su color. Cambia de azul a un color medio violeta, color medio morado, por así decir. Cambia el color. ¿Por qué? Porque al haber tantas cargas negativas, hace que cambie ese color. Y si ya esa reacción se le llama metacromacia. Y esto sucede mucho en los mastocitos. Los mastocitos son células que encontramos en el tejido conectivo, chicos. ¿Ok? Son mastocitos que pues tienen bastantes gránulos como tal. Entonces, ellos tienen hartas cargas negativas. Entonces, cuando utilizamos cierto colorante y se una a los mastocitos, va a cambiar ese colorante. Va a cambiar de su color original que tenía, cambia a un color medio violeta, medio púrpura. Y esa reacción se llama metacromacia. Y es por eso que dicen que los mastocitos tienen esta reacción, ¿no? Hacen metacromacia como tal, debido a esa gran cantidad de cargas negativas que poseen como tal. Y cuando hablamos de las técnicas inmunohistoquímicas, aquí ya como les decía, es lo que utilizamos antígeno, anticuerpo, más que todo para localizar qué cosa, esos antígenos que tenemos presentes en el cuerpo. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar, por ejemplo, em, qué células se encargan, por ejemplo, aquí, vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero identificar, por ejemplo, en una muestra de páncreas, dónde están específicamente mis células que me están produciendo la insulina, que ya sabemos que son las células beta, ¿verdad? Que se encuentran en el islote de Langerhans. ¿Por qué? Porque el páncreas tenemos ciertos islotes que tenemos células que se encargan de secretarme la insulina. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber específicamente dónde están, voy a utilizar esta técnica inmunohistoquímica. ¿Ok? Entonces voy a crear un anticuerpo que sea antiinsulina, que me quiera atacar la insulina. ¿Para qué? Para que el anticuerpo venga, entre y me busque la insulina para querer atacarla. Y cuando la va a buscar, va a hacer que se produzca una tinción y yo voy a saber dónde están específicamente esas células como tal. Entonces se emplea esa reacción antígeno que va a buscar, perdón, anticuerpo que va a buscar a su antígeno. ¿Ok? Y así es como se produce la inmunohistoquímica. Ok, chicos, más que todo a ese anticuerpo le ponen como una tinción, una sustancia que va a marcar como una fluorescencia y eso nos va a permitir identificar ahí lo que estamos buscando exactamente. Ok, son técnicas más específicas, ya no queremos saber la estructura más que todo, ¿no? ¿Por qué? Porque con la estructura yo lo puedo saber utilizando la citohistológica, ¿verdad? La citohistológica como tal. ¿No? La citohistológica. Pero si yo quiero identificar algo más exacto, ya puedo utilizar la citoquímica o la inmunocitoquímica. ¿Ok? Entonces, esos son más ya más exactos como tal. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda para pasar a las láminas? Ahora sí, ya vamos a pasar a célula. Como les decía, estos temas son más generales. Quizás lo vean un poquito aburrido, ¿no? Porque es ya más general, ¿no? Que ustedes tienen que saber. Pero aquí ya pasamos un poquito para reconocer las láminas como tal. ¿Tienen ahí alguna duda? ¿Todo bien? Excelente. Entonces vamos ahora sí con célula. Como les decía, célula
Pues ustedes ya lo van recordando un poquito porque ya lo han visto en la parte de biología, ¿verdad? Ya lo han visto en biología, qué es una célula, cómo está conformada, cuáles son sus organelas, cuáles son las diferencias entre ellas y todo eso, ¿verdad? Entonces se les va a hacer un poquito más sencillo. Entonces, vamos con célula. Ya, entonces, la célula, como les decía, es la unidad básica funcional de todo el cuerpo humano, ¿verdad? Todo ser vivo más que todo. ¿Por qué? Porque todos estamos conformados por células, ¿verdad? Entonces, es la unidad básica funcional del cuerpo humano, no se deben olvidar. Espérenme, chicos, espérenme. Ya está. Entonces, la célula es la unidad básica funcional del cuerpo, de todo el cuerpo humano, de todo ser vivo. ¿Por qué? Porque todos estamos conformados por células, chicos, ¿no? Y ustedes ya han visto en biología que la célula está conformada por una membrana plasmática, ¿verdad? Que la va a rodear, ¿no? La va a definir como tal que es una célula, va a separar todo su componente intracelular del medio extracelular, le va a dar esa integridad como tal. También tenemos un citoplasma, ¿verdad? Donde va a tener qué cosa, organelas como tal, vamos a tener ciertos componentes del citoesqueleto. Ustedes ya han visto cuáles son los componentes del citoesqueleto, esos filamentos como tal. Ya han visto que la célula tiene un montón de organelas como tal que tienen una función específica. Han visto que tiene lisosomas, retículo endoplasmático rugoso, liso, mitocondrias, ribosomas, el núcleo, que es la organela más grande, ¿verdad? Que también tiene una envoltura como tal, una envoltura nuclear. Entonces ya han visto todo esto, ¿no? Entonces es cuestión de ir recordando nada más. Ya han visto también las funciones de la célula como tal, ¿no? Y bueno, vamos a ir recordando un poquito de las organelas, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, al RER, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso. Esto, más que todo, deben saberlo, la función como tal, ¿ok? No deben olvidarse nunca su función de esas organelas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, en la parte práctica, les muestren una lámina y les digan, ¿qué organela estamos identificando acá? Tienen que saber, ¿no? ¿Cuál es el RER, el aparato de Golgi, la mitocondria, y les van a preguntar, ¿y cuál es su función como tal? Entonces, no se olviden que la función del RER viene a ser la síntesis de proteínas. ¿Ok? Ellos se encargan de hacer la síntesis de proteínas. Entonces, eso no se vayan a olvidar nunca. ¿Ok? La síntesis de proteínas. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático liso? ¿La producción de qué? De lípidos, colesterol, hormonas esteroideas, ¿verdad? ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Ya sabemos que ellos se encargan de qué, del empaquetamiento, ¿verdad? De modificar como tal proteínas, ¿no? Más que todo el empaquetamiento de las proteínas. ¿Cuál es la función de las mitocondrias? Brindarnos energía, ¿verdad? ¿Qué cosas hacían? Nos producían ATP. ATP, ¿ok? Bueno, los peroxisomos no lo vamos a ver, o sí, o creo que sí, o no los vemos, pero eh, algo de manera rápida, prácticamente ellos lo que están involucrados es en la oxidación de lípidos, ¿no? Detoxificación mediante el peróxido de hidrógeno. Y los lisosomas, chicos, no se vayan a olvidar nunca, ellos hacen la digestión celular, ¿ok? Ellos hacen digestión celular. Nos pueden degradar cualquier material como bacterias, restos celulares, ¿no? Lo que puedan encontrar ahí, los lisosomas se van a encargar de la degradación. ¿Por qué? Porque ellos tienen dentro enzimas digestivas, ¿ok? Enzimas digestivas. Entonces, no se vayan a olvidar la función puntual de cada uno de ellos, porque eso suelen preguntarlo, ¿cuál es su función? Ahora, núcleo, como les decía. En núcleo vamos a tener dos tipos de núcleos, chicos, cuando veamos en las láminas. Tenemos un núcleo vesiculoso y un núcleo pignótico. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando hablamos de ADN es prácticamente lo mismo que hablamos de eucromatina, heterocromatina, porque es un ADN más compacto. La mayoría se suele confundir y dice, ¿cuál es la diferencia entre ADN y entre cromatina? Es prácticamente lo mismo, chicos, solamente que se diferencia en que uno es más compacto que el otro, ¿ok? Uno es más compacto. Entonces, cuando hablamos de eucromatina, es una cromatina, chicos, más activa, más laxa,
¿ok? O sea, está activa, está haciendo síntesis como tal. Y cuando hablamos de heterocromatina es más inactiva. ¿Por qué? Porque está más condensada, ¿ok? Está más condensada. Es decir, ya no está haciendo síntesis como tal. Cuando está en una heterocromatina, lo más probable es que la célula ya esté a punto de hacer apoptosis. Pero la eucromatina sí es una cromatina que está activa, está haciendo síntesis como tal. Entonces, tenemos dos tipos de núcleos, núcleo vesiculoso y un núcleo pignótico. Miren acá, tenemos una célula y vemos ese núcleo bien bonito. Miren, miren, todo esto es mi célula. Y acá tengo mi núcleo. Y yo veo en el centro del núcleo una manchita bien oscura, ¿verdad? Ese viene a ser su nucleolo. ¿Ok? Entonces yo en esta célula estoy observando núcleo y nucleolo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es un núcleo vesiculoso. ¿Por qué? Porque veo que el nucleolo se observa. Además, el citoplasma es más basófilo, ¿no? Más basófilo como tal, o sea, está tirando más para azul, como morado, ¿no? Y eso quiere decir que la cromatina está laxa. Cuando yo puedo observar al nucleolo, cuando veo que es un núcleo vesiculoso, voy a decir que la cromatina es laxa, o sea, es un tipo de eucromatina. Y mi célula está muy activa, muy activa. Pero, ¿qué pasa cuando yo veo un núcleo así? Miren, miren ese núcleo. Yo no estoy observando acá el nucleolo. Veo que es un núcleo bastante pequeñito. Miren, acá es un núcleo grande. Acá es un núcleo bastante pequeñito y ya no veo nucleolo. Está bien pintadito. Entonces, eso significa que es un núcleo pinótico. Entonces, es una célula que está entrando en un estado de apoptosis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a tener cromatina condensada, o sea, un tipo de heterocromatina. Es una cromatina que ya no está activa, está inactiva y está entrando en proceso de apoptosis más que todo. Y miren, su citoplasma es más acidófilo. Entonces, esto también les pueden preguntar, porque hay muestras en las cuales hay células que tienen un núcleo así, pignótico, y te puede decir, ¿cómo está su núcleo? ¿Cómo es su núcleo? Ah, es un núcleo pignótico. ¿Y por qué se dice que es un núcleo pignótico? Ah, ¿por qué? Porque el núcleo no se observa, porque la cromatina está condensada, es decir, es una heterocromatina y porque es una célula que está en apoptosis. Te preguntan acá, ¿qué tipo de núcleo es? Ah, es un núcleo vesiculoso. ¿Por qué? Porque observo el nucleolo, porque tiene un citoplasma basófilo y porque es una célula que tiene una cromatina laxa, es decir, está muy activa. Y así, chicos, ¿ok? Y así es como más que todo deben saber esas diferencias en los tipos de núcleos, porque eso sí lo suelen preguntar, ¿ok? Así que esto no se vayan a olvidar, ¿ok? No se vayan a olvidar. Ahora, citoesqueleto, bueno, esto ya vamos recordándolo desde antes, ¿verdad? Que teníamos ciertos, por ejemplo, los microtúbulos, filamentos intermedios, los microfilamentos, ¿verdad? Más que todo esto, no lo ven mucho, pero vamos recordando un poquito de biología, pues, ¿no? En qué participan, por ejemplo, ¿no? Los microtúbulos, ¿en dónde? En la formación del uso mitótico, ¿verdad? Algunos también ayudan en qué? En la movilidad celular. ¿Por qué? Porque forman parte de quién? De los cilios, de los flagelos, de los pseudópodos, perdón. Y algunos también ayudan en el transporte de organelas, ¿verdad? Y también tenemos las uniones, que eso sí nunca se vayan a olvidar. Tenemos, eso sí lo vamos a ver en todo el ciclo, las uniones entre célula y célula, ¿no? Que tenemos específicamente tres principales, que son las estrechas, los desmosomas y los gaps. Las estrechas son las que prácticamente sellan como cinturón a una célula con otra célula, ¿ok? Sellan, prácticamente permiten la unión celular, ¿ok? Cuando hablamos de desmosomas, ellos ya tienen una función más mecánica, ¿ok? Le brindan más fuerza mecánica a las células como tal, para que tengan esa fuerza entre ellas. Y las GAPs ya son muy distintas porque ellas permiten el intercambio de ciertas moléculas, de ciertos iones, para que se puedan comunicar. Y acá tenemos aquí en los famosos conexones, por ejemplo, ¿no? Permiten el intercambio de ciertas moléculas, de ciertos iones. Ahí está. Entonces esto nunca se vayan a olvidar. Ahora sí, vamos con las láminas. Ay, sí, a ver, creo que levantó la mano HP. Sí, HP. Sí, profesora, respecto a lo que es en el núcleo de pigmótico, un ejemplo de células que tengan el núcleo pigmótico.
Ah, ya sí, ahorita lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, acá lo vamos a ver. Miren, acá justo les he puesto lo que ustedes van a ver en la práctica para que lo puedan diferenciar. Sí, me esperan un ratito. Por ejemplo, son las células epiteliales que vamos a encontrar cuando hacen un frotis cervical. Ok, entonces decirles específicamente dónde podemos encontrarlas a veces es muy difícil porque depende de la actividad de la célula en la que está. Entonces, pero sí lo vamos a ver en esta muestra para que ustedes lo puedan identificar. Pero específicamente en dónde no les podría decir porque depende de la actividad en sí del tejido que estemos observando. ¿Ok? Pero ahorita lo vamos a ver. A ver, vamos a entrar ahora a esta práctica. Ya, entonces, ahora sí, vamos a pasar al reconocimiento de las láminas histológicas. Entonces, lo que les van a mostrar primero a ustedes va a ser una lámina de riñón. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho el Histoligai. Ok, vamos hoy Histoligai para más que todo darles una breve introducción a cómo es que se observa un riñón. Ok, para que nunca se les olvide. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, acá. Entonces, para antes de entrar a esto, ok, de riñón, porque riñón también lo van a ver a lo largo de todo el ciclo, más que todo acá en esta práctica es reconocer organelas. No vamos a ver a las organelas como tal, bien bonitas, bien definidas, sino que vamos que todo, más que todo vamos a diferenciarlas por su ubicación. Pero quiero primero que se enfoquen en cómo se ve un riñón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el profesor va a venir y va a hacer así, va a agarrar la lámina que tenga ahí ellos y van a acercarla, van a moverla y ustedes en ese proceso tienen que ir identificando en qué órgano están. ¿Por qué? Porque el profesor va a venir y de frente lo va a agrandar y les va a decir, por ejemplo, ¿no? Que estamos observando y así. Ustedes tienen que ir identificando en qué órgano están. A ver, esperen un ratito que cargue para que pueda, para que podamos verlo bien bonito. Por ejemplo, acá. Entonces, quiero que sepan, chicos, que en un riñón va a estar conformado por lo que viene a ser. Ya. Está conformado por lo que viene a ser. Ay, ¿por qué se demora en cargar? Ya, acá está. Por una corteza y por una médula. Bien, todo esto viene a ser la corteza, la corteza, la corteza. Y esto, lo más central, viene a ser su médula. Ambos tienen una organización muy distinta. No quiero que sepan toda la organización del riñón porque eso ya lo van a ver en otro morfo. Específicamente lo van a ver ya en morfo 2. ¿Ok? Ahí van a ver de qué está compuesto pues la médula, la corteza, todo. Pero lo que sí deben saber para toda la vida es que ahorita lo que vamos a identificar en riñón es la corteza. ¿Ok? Y en la corteza, ¿qué encontramos? Miren estas estructuras redonditas. Estos vienen a ser los corpúsculos renales. ¿Ok? Los corpúsculos renales, que son muy característicos del riñón. Cuando ustedes vean corpúsculos renales, ya tienen que saber que están en corteza. ¿Ok? De hecho que están en corteza. ¿Por qué? Porque ven qué cosa, corpúsculos renales. ¿Y por qué están conformados los corpúsculos renales? Miren, a ver, ya, miren, por esto que está acá, que viene a ser el glomérulo, ¿ok? El glomérulo como tal, ¿ok? Entonces, todo esto es mi corpúsculo renal, ¿ok? Mi corpúsculo renal. Y todo lo que está acá es mi glomérulo, ¿ok? Mi glomérulo como tal, mi glomérulo. Y todo lo que está aquí, miren estos de acá, estos tubitos, vienen a ser los túbulos renales, ¿ok? Los túbulos renales o también les llaman los túbulos contorneados que tenemos de dos tipos, proximales y distales. Y distales, ¿ok? Y distales. Entonces, no se olviden, el corpúsculo renal está conformado por el glomérulo y esta capita que está acá alrededor del glomérulo es lo que se le conoce como la cápsula de Bowman, ¿ok? La cápsula de Bowman.
Entonces tenemos corpúsculo renal. Veo acá el glomérulo en el centro, veo la capsulita de Bowman y además alrededor veo túbulos renales, estos tubitos que están por acá, ¿no? Tubitos renales, túbulos renales. Entonces eso quiere decir que es un riñón, ¿ok? Entonces ya saben, ven corpúsculo renal, ya saben que es un riñón. Entonces nos vamos acá. Acá tenemos, mire, por ejemplo. Entonces estamos en órgano de riñón y lo que estoy viendo acá prácticamente vienen a ser los túbulos renales. ¿Por qué? Porque aquí en estos túbulos renales es donde yo voy a identificar a qué cosa, a las mitocondrias, ¿ok? A las mitocondrias como tal. Entonces, estas mitocondrias las voy a observar en los perdón, en los túbulos renales, ¿ok? En los túbulos renales del riñón. ¿Y dónde las voy a localizar? En la parte basal. Entonces, cuando yo hablo de una célula, vamos a hablar, por ejemplo, acá tenemos una célula, ¿ok? Esta es una célula, ¿ok? Entonces, el conjunto de células me van a estar formando también lo que viene a ser un epitelio. En este caso, los túbulos renales están conformados por un epitelio, ¿ok? Es un epitelio que prácticamente se le llama así porque es un grupo de células que están unidas entre sí, apoyadas sobre una membrana basal, ¿ok? Entonces, ahí está. Se van haciendo así, se van agrupando las celulitas y me van a ir formando todo el túbulo renal como tal. Miren, acá tengo una célula, otra célula, otra célula y todas están apoyadas sobre una membrana basal. ¿Ok? Todo esto vendría a ser la membrana basal como tal. ¿Ok? Lo van a entender ya muchísimo mejor en la clase de la otra semana. Pero ahí está, prácticamente. Así es como se debería organizar el epitelio de acá. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de las zonas, ¿ok? Apical, basal, es así. Acá yo veo un gran espacio, ¿verdad? Veo un gran espacio. Eso vendría a ser la luz, ¿ok? Y la parte de mi célula que esté dando hacia la luz se va a llamar la parte apical, apical. Y la parte que esté hacia la membrana basal se va a llamar parte basal, zona basal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi célula tiene una parte apical que da hacia la luz, una parte lateral y una parte basal que es la que está sobre la membrana basal. ¿Ok? Y cada una es distinta. ¿Por qué? Porque hay ciertos tejidos que en la parte apical tienen modificaciones. Hay algunas que tienen cilios, otras que tienen microvellosidades. En las partes laterales mayormente encontramos uniones y en las partes basales también encontramos uniones, pero ancladas a la membrana basal para que se puedan fijar a esa membrana basal. Porque ¿qué pasa si no se fija la membrana basal? La célula sale volando y ya no forma un epitelio más organizado, sino que se ve más desorganizado, ya no va a formar como tal un túbulo renal, porque va a ser una célula por acá, otra célula por acá, ya no me está formando como tal un epitelio más organizadito, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepan todas esas cosas. Pero como les digo, esto lo vamos a saber muchísimo más a fondo en la otra clase, que es más bonita de tejido epitelial, ¿ok? Entonces, lo que quiero que sepan es que esta sería la parte apical. ¿Por qué? Porque está hacia la luz. Y esta vendría a ser la parte basal porque está dándome hacia mi membrana basal. Entonces, ¿yo dónde voy a reconocer específicamente a las mitocondrias? En la parte basal. Por acá van a estar mis mitocondrias. Por acá. ¿Ok? En la parte basal de qué? De los túbulos renales. Pero específicamente, ¿qué túbulos renales? Los túbulos renales proximales. ¿Por qué? Porque vamos a poner acá riñón en túbulos renales proximales. ¿Por qué? Porque en los distales no hay muchas mitocondrias. Entonces, donde van a observarlo muchísimo más es en los túbulos renales proximales. Franny, ¿cómo reconozco un túbulo proximal de un distal? Por ejemplo, vamos a verlo por acá, más bonito. De acá no se observa muy bien, más o menos sí. Vamos a acercarlo un poco más.
Vamos a ver. Riñón, túbulos renales. Yo que lo vea más bonito. No, estos no. Más o menos. Estos acá, estos ya sí se observan más bonitos. Acá sí. Ya. Ya, por ejemplo acá, más o menos. Pero tampoco es que se observe tan bonito, pero ya. Miren, por ejemplo acá, esa es una muestra de riñón, ¿verdad? Mira, acá tengo el corpúsculo renal, esto es lo que les decía, el glomérulo, esto es la cápsula de Bowman, esa membranita finita que lo rodea, y acá alrededor tengo túbulos renales, que se dividen en túbulo renal proximal y distal. Los proximales tienen abundantes microvellosidades y es por eso que su luz se ve media así, miren, como muy difusa, muy así. En cambio, los distales se ve una luz más limpia. Miren, miren la luz de los distales. Miren la luz de los distales. Es más limpia. En cambio, los proximales, miren cómo es esa luz. Es como que más sucia, se podría decir, se ve como que más así. Esos vienen a ser los proximales. Entonces, yo sé que acá tengo una célula. Entonces, en esta parte voy a encontrar a quién? A las mitocondrias. ¿Por qué? Porque están en la zona basal, porque acá viene a ser mi luz. Entonces, esa sería zona apical y esa sería zona basal. Entonces, por acá yo voy a encontrar a mis mitocondrias. Entonces, así chicos, ¿ok? Miren, acá hay una célula, otra vez, otra célula. Esta sería mi luz. Entonces, esta será la parte apical. Mientras que la que está apoyada a la membrana basal será mi parte basal y ahí voy a encontrar a las mitocondrias. Como les digo, es muy difícil que ustedes aquí en estas láminas sepan cuál es la mitocondria. No van a observar la mitocondria como tal. Para eso ya es una microscopía más electrónica, si quieren observar a la mitocondria como tal. Pero sí pueden más o menos saber dónde está por su ubicación. Y eso es lo que ustedes tienen que saber aquí, que está en la parte basal. ¿De dónde? De las células que están conformando qué cosa? A los túbulos renales proximales. Entonces, les muestran una lámina de riñón, les dicen órgano, riñón, ya saben qué es riñón, ¿no? Específicamente, ¿qué estoy señalando? ¿Qué organela? Y estoy señalando la parte de acá, la parte basal. Mitocondria. Entonces la organela mitocondria. ¿No? Organela y mitocondria. ¿Y en dónde lo estoy reconociendo? ¿No? ¿En qué estructura? En el túbulo renal proximal, ¿ok? En el túbulo renal proximal y así. Y esta pues mayormente la pueden observar con la tinción de hematoxilina fosfotónstica. Entonces no se vayan a olvidar, miren, esos son túbulos renales y ya saben que en la parte basal van a encontrar las mitocondrias. Entonces acá tengo mi luz, todo eso será la parte apical y esta será la parte basal. Entonces por aquí yo voy a encontrar a mis mitocondrias y les van a decir, ¿y cuál es la función? ¿Cuál es la función de la mitocondria como tal? Ya saben, ¿no? La síntesis de ATP, ¿verdad? La producción de ATP como tal. Entonces eso prácticamente sería, chicos. Entonces, no se vayan a olvidar, ¿ok? Lo vamos a encontrar mitocondrias, pero ¿en dónde? En la zona basal, ¿ok? En la zona basal de las células, ¿ok? En la zona basal, no se vayan a olvidar. Esa es con la lámina de riñón, ¿ok? En la zona basal van a encontrar a las mitocondrias. Ahora, pasamos al epidídimo, ¿ok? En el epidídimo lo que ustedes van a tener que reconocer es al aparato de Golgi, pero recuerden, no van a ver al aparato de Golgi, ¿ok? Sino que lo van a sacar por ubicación más que todo, ¿ok? Por ubicación más que todo. Entonces, el aparato de Golgi lo van a ver en el epidídimo. Mayormente un epidídimo se ve así. Ahí está, ¿no? Ahí más o menos se ve, como pueden ver, los conductos del epidídimo, bonitos, ahí están. Miren como tal, cómo se organiza su epitelio, sus células. Al centro podemos ver la presencia de estos estereocilios. ¿Ven estos vellitos que parecen como si fueran unos pelitos, como vellitos? Esos se llaman estereocilios, ¿ok? Que son modificaciones de la membrana apical de las células, porque recuerden que estamos en la parte apical. ¿Por qué? Porque esto es la luz. Entonces, si esto es la luz, esto será la parte apical de todas estas células que están acá. Miren, porque todos estos son núcleos. Todos son células, células, células que están organizadas formando un epitelio. Entonces, esto es la parte apical.
Y como les decía, la parte apical mayormente encontramos, por ejemplo, modificaciones. En este caso, la modificación del epidídimo viene a ser los estereocilios, que son como pequeños vellitos. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la parte basal? Esa sería la parte basal como tal, ¿no? Yo no veo acá la membrana basal porque pues lamentablemente no es una tinción PAS, pero ya sabemos que pues ahí se está localizando la parte de la membrana basal, ¿no? Y ahí están, miren esos vellitos. Esto viene a ser un epidídimo. Esto es con achille, pero ustedes acá lo van a ver con otra tinción que se llama la Aoyama Hellman, ¿ok? Que mayormente se ve así como de este color medio mostacita y así. Pero miren acá, lo que está en el centro prácticamente vienen a ser los espermatozoides. Y miren acá, a veces sí se suele apreciar un poco esos pelitos, miren, esos pelitos que van saliendo en la parte apical de las células, si se dan cuenta. Miren como esos pelitos, miren acá, los pelitos que van saliendo, que vienen a ser los estereocilios, pues, ¿no? Los estereocilios, ¿no? Del epidídimo. Entonces, ¿dónde van a reconocer el aparato de Golgi acá? En la parte apical. Entonces, si yo sé que esta es mi luz, yo sé que las células que están acá va a ser la parte apical. Entonces, yo voy a encontrar a mi aparato de Golgi en la parte apical. Es decir, por acá, en la parte que me dé hacia la luz, hacia la luz. Igual acá, miren, acá yo tengo, por ejemplo, ¿no? Miren, esta sería la luz. Entonces yo sé que esta va a ser la parte apical de mis células y por acá yo voy a encontrar al aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque esto ya vendría a ser la parte basal y aquí ya no, ¿ok? Aquí ya no. Entonces no se vayan a olvidar. Entonces el aparato de Golgi yo lo voy a encontrar en la parte apical de las células como tal. ¿Y cuál es su función del aparato de Golgi? ¿Alguien recuerda cuál es la función del aparato de Golgi? ¿Quién recuerda? De biología, chicos. ¿Qué hacían ellos? Muy bien, ajá, empaquetamiento de proteínas, ¿verdad? Empaquetamiento de proteínas. Ajá, empaquetamiento de proteínas. Ok, ahí está. Muy bien, enroquetamiento de proteínas. Entonces, no se vayan a olvidar. Aparato de Golgi lo van a ver específicamente en el epidídimo. Entonces, le van a preguntar, órgano, epidídimo. Organela que yo voy a reconocer, aparato de Golgi. ¿En qué parte de la célula encuentro esa organela? Ah, en la parte apical. ¿Y cuál es la función de esa organela? Empaquetamiento de proteínas. No se vayan a olvidar, ¿ok? No se vayan a olvidar eso. Eso es lo más puntual lo que deben saber para su práctica. ¿Ok? Ahora, hay la tinción, Aoyama Heldman, ¿ok? Es la que específicamente usan aquí. Igual, como les digo, no van a poder observar al aparato de Golgi como tal, ¿ok? Solamente van a saberlo sacar por su ubicación más que todo. Ahora sí vamos con la otra lámina que viene a ser la de médula espinal. En médula espinal ustedes van a identificar al RER, al retículo endoplasmático rugoso. Específicamente en dónde? En la neurona multipolar. ¿Ok? Entonces, órgano, médula espinal. Y yo en médula espinal, yo estoy viendo acá un montón de neuronas, son neuronas y son neuronas multipolares. Así que si les preguntan en qué célula lo están observando en la neurona multipolar, ¿ok? La neurona multipolar, no se olviden, ¿ok? Multipolar, neurona multipolar. Entonces, esta es una tinción, por ejemplo, HY, pero también pueden utilizar la de azul de toluidina, ¿ok? Entonces, médula espinal, vemos muchas neuronas, ya sabemos que, bueno, no, una neurona está conformada por lo que viene a ser su soma, ¿ok? Que es el cuerpo de la neurona, y por estas prolongaciones que tenemos que son las dendritas. También tiene un axón, pero el axón acá no se observa, ¿ok? Se observa en otra parte como tal. Entonces acá tenemos a las neuronas como tal, ¿ok? En su soma como tal. Y vemos que tiene un gran núcleo. Entonces miren su núcleo cómo es. Ustedes observando el núcleo de la neurona, miren acá, acá, miren, acá, miren también, miren, lo vamos a acercar. Miren, miren cómo se ve este núcleo, miren, porque todo esto es el soma. Pero miren acá, tengo el núcleo y adentro veo algo más. ¿Cómo es su núcleo acá? ¿Se acuerdan que les dije, será vesiculoso o será pignótico? Vesiculoso. Muy bien, es vesiculoso, ¿verdad, chicos? Es vesiculoso. ¿Por qué es vesiculoso?
porque se ve la diferencia entre el núcleo y el nucleolo. Muy bien, ajá, porque puedo observar el nucleolo, ¿verdad? Y además eso significa que, ¿cómo es su cromatina? ¿Será eucromatina o será heterocromatina? Muy bien, Eucromatina. es una, muy bien, es una cromatina laxa, es una eucromatina, ¿verdad? Significa que está con una alta actividad, está haciendo síntesis como tal. Es un núcleo vesiculoso. Muy bien. Entonces acá es muy característico verlo en estas neuronas multipolares. Ahí está. Entonces ya sabemos el tipo de núcleo que tenemos aquí. Pero también nos van a pedir reconocer, por ejemplo, ¿qué cosa? La organela, que viene a ser el RER. Entonces, el RER, en el caso de estas neuronas multipolares, se van a agrupar, se van agrupando como gránulos bien oscuros y van a formar lo que se le conoce como el corpúsculo de Nils. ¿Ok? Entonces, el corpúsculo de Nils, que viene a ser prácticamente esto, miren. Miren acá, ven como unos gránulos ahí moraditos en la parte del soma que se va extendiendo hacia las dendritas. Esos vienen a ser los corpúsculos de Nils. Miren acá, estos gránulos más oscuros como tal, esos vienen a ser los corpúsculos de Nils. Miren, ve, como unos gránulos más oscuros, ese aspecto granulado en el soma, vienen a ser los corpúsculos de Nils, que prácticamente viene a ser el RER. Bien, ¿no? Prácticamente viene a ser el RER, ¿ok? El RER, pero aquí se le llama corpúsculo de Nils. Si ustedes les preguntan en su examen, es mejor que pongan, ¿qué organela es? Retículo endoplasmático rugoso y entre paréntesis pueden colocar corpúsculo de Nils. ¿Por qué? Porque hay algunos docentes que dicen eh, que no, que tienes que especificar los dos, ¿ok? Los dos. No puedes poner solamente corpúsculo de Nils ni solo RER, tienes que especificar los dos. Entonces, mejor traten de especificar a los dos como tal. Primero dicen que es el RER y ya luego especifican que aquí se llama corpúsculo de Nils, ¿por qué? Porque se agrupan como tal. Se agrupan, ¿no? ¿En dónde? En el soma de la neurona y se extienden hasta un poquito más de la dendrita, hacia la dendrita. Entonces, todo eso es una neurona multipolar. ¿Ok? Una neurona multipolar y estamos específicamente en la médula espinal, ¿ok? Órgano, médula espinal. Organela que estoy reconociendo por acá, el RER, corpúsculo de Nils, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta célula? Neurona multipolar. Neurona multipolar. ¿Cómo es un núcleo? Un núcleo vesiculoso. ¿Por qué? Porque observo el nucleolo. Eso significa pues que tiene alta síntesis, alta actividad. Veo que tendrá una cromatina más laxa, una eucromatina, ¿verdad? ¿Y cuál será su función de la organela, del RER? ¿Cuál era la función del RER, chicos? ¿Quién me puede decir la función del Sí, RER? síntesis de proteínas. Muy bien, síntesis de proteínas. Ajá, muy bien, síntesis de proteínas. Y ahí está. Y así, chicos, ¿ok? Así tienen que ir diferenciándolo como tal, ¿ok? Así. Ahora vamos con la otra muestra. ¿Ok? La otra lámina nos van a mostrar un frotis cervical. Y acá la coloración es Papa Nicolau. ¿Ok? El Papa Nicolau es la muestra. Es la coloración, perdón, la coloración. Y la muestra es frotis cérvico-vaginal. ¿Ok? No es que sea órgano, es muestra. ¿Ok? Frotis cérvico-vaginal. Acá han hecho un frotis que prácticamente es cuando pues hacen una frotación en la parte del cuello uterino y pues colocan esas células para poder identificarlas, ¿no? Que son las células epiteliales planas, ¿ok? Células epiteliales planas. Pero tenemos de dos tipos. Tenemos las células epiteliales planas intermedias y tenemos las superficiales, ¿ok? Las intermedias y las superficiales. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer estas? ¿Por qué? Porque las intermedias, chicos, espérenme, voy a tomar un poquito de agua, chicos. Ya, entonces, las intermedias, chicos, son las que van a poseer un citoplasma más azulado, más verdoso, como tal, ¿ok? Y tienen un núcleo vesiculoso, un núcleo vesiculoso. Entonces, las intermedias
tienen un citoplasma más azulado, más verdoso y un núcleo vesiculoso. Es decir, puedo observar el nucleolo y es lo que estoy observando acá. Veo el nucleolo. Entonces vamos a verlo más cerca, aquí en la lámina. Miren. Entonces, las intermedias serán estas, miren. Serán estas, miren. Por ejemplo, acá yo veo que su citoplasma es más verdoso, más azulado, ¿no? Un poquito más basófilo. Y miren el núcleo, yo puedo ver ahí en el centro como una pequeña manchita, que es un nucleolo. Entonces, es un núcleo vesiculoso. Igual acá, miren, ¿ves? Miren cómo su núcleo se ve ahí del centro, el nucleolo, miren. Se ve bien bonito, ¿no? Miren, eso vienen a ser las intermedias. Las intermedias suelen tener un núcleo más grande, suelen ser más grandes también, a diferencia de las superficiales. ¿Ok? Ahí está. Esas son las intermedias. Y las superficiales son las que tienen un citoplasma más rosa, más eosinófilo como tal, miren, como estas. Y tienen un núcleo, como les decía, más pignótico, es decir, tienen una cromatina más condensada, una heterocromatina. Y pues ya sabemos que son aquellas células que están a punto de hacer apoptosis. ¿Y por qué? Porque son células que mayormente se ubican más a la capa superficial, es decir, cuando ya se van a desprender. Es decir, ya están haciendo apoptosis, por eso es que no tienen mucha síntesis como tal. ¿Ok? Y esas son las células superficiales. Un citoplasma ligeramente eosinófilo, un núcleo pignótico, es decir, no se observa nucleolo y tiene una cromatina muy condensada, ¿verdad? Una cromatina muy condensada como tal, muy condensada, una heterocromatina, mientras que el vesiculoso tiene una eucromatina, una más laxa, más activa, ¿verdad? Ahí está, entonces esa sería intermedia y esa sería superficiales, ¿ok? Superficiales. No se olviden esas diferencias como tal, ¿ok? No se olviden esas diferencias como tal. Y bueno, acá no hay mucha función, en realidad solamente es identificar las características. Ok, acá más que todo lo que les van a decir es característica. Les pueden señalar esta, les pueden decir esta lámina, ¿no? ¿En qué muestra estamos viendo? Ah, es un frotis cérvico vaginal. Tinción, coloración, Papa Nicolau. ¿Qué célula estoy señalando? Es una célula superficial, ¿verdad? Una célula epitelial superficial. ¿Cómo es su núcleo? Pignótico, pignótico. Otra característica, un citoplasma ligeramente eosinófilo, cromatina condensada, que está a punto de hacer apoptosis, ¿no? Te señalan acá una célula intermedia, un citoplasma, ¿no? Masófilo, ligeramente verdoso, azulado. ¿Cómo es su núcleo? Núcleo vesiculoso. Y así, chicos. Así más que todo les van a permitir identificar a ambos tipos de células como tal. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Ya, genial. Y ahora vamos con esta lámina que es de frotis sanguíneo. Vamos con frotis sanguíneo. Entonces, en la otra lámina les van a mostrar un frotis sanguíneo y es más que todo para reconocer a qué organela, al núcleo. Estamos reconociendo organelas, ¿no? Acá estamos reconociendo, por ejemplo, según como la forma de su núcleo, ¿verdad? Acá también estamos reconociendo al RER, al núcleo también, ¿no? Acá estamos reconociendo el aparato de Golgi, acá las mitocondrias, ¿verdad? Y acá también vamos a reconocer al núcleo, pero quiero que sepan que el núcleo no siempre tiene una forma circular. Hay diferentes variaciones, ¿ok? El núcleo lo podemos ver de distintas formas como tal, ¿ok? Entonces, dependiendo de las células, por ejemplo, que tenemos en nuestra sangre, se van a clasificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los linfocitos, a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Monocitos, ¿verdad? Que se van a diferenciar por la forma de su núcleo también, ¿ok? ¿Por qué? Porque su núcleo a veces se forma como lóbulos, ¿ok? Eso no significa que tenga dos núcleos, tiene un solo núcleo, solamente que su núcleo adquiere distintas formas. Mira, algunos tienen una forma más arriñonada, miren, como si fuera un riñoncito, miren. Otros tienen núcleos que se forman como lóbulos. No es que tenga tres núcleos, solamente que se forman como lóbulos. Es un solo núcleo, pero se forman como lóbulos. Otros también miren como lóbulos y así.
Entonces vamos a ver esas diferencias entre estas células sanguíneas. Entonces muestra frotis sanguíneo, ¿ok? Es un frotis sanguíneo como tal. Coloración, right, ¿ok? Right. Entonces nos va a permitir identificar más que todo al núcleo, a la forma del núcleo, el tamaño que posee nuestras células sanguíneas como tal, ¿ok? Entonces vamos a verlo. Tenemos estos de acá que vamos a diferenciar. Entonces, en un frotis sanguíneo vamos a ver lo principal, eritrocitos, ¿verdad? Que son células que no tienen núcleo, no tienen organelas, no tienen nada los eritrocitos, ¿ok? Son nuestras células que no tienen ni núcleo ni organelas y se ven bien así, bien acá, por ejemplo. Bien rosaditos, bien rojitos, ahí está. Esos vienen a ser mis glóbulos rojos, ¿verdad? Ellos, recuerden, no tienen núcleo, no tienen organelas, ¿ok? Pero luego tenemos otras células como tal, como por ejemplo los neutrófilos, ¿ok? Los neutrófilos, que ellos se caracterizan porque poseen, ¿qué cosa? Un núcleo lobulado. Pueden tener de 2 hasta 5 lóbulos, chicos. Entonces, cuando ustedes vean una célula que tiene un núcleo que parece que tuviera 4 o 5 lóbulos, es un neutrófilo, ¿ok? Ese va a ser un neutrófilo, ¿ok? Un neutrófilo. Cuando vean una célula que tiene un núcleo bilobulado, o sea, dos lóbulos, pero además tiene la presencia de unos gránulos que se ven color medio naranja, medio rosa intenso, viene a ser eosinófilo. Los neutrófilos mayormente están involucrados en infecciones, ¿no? Infecciones. Y los eosinófilos más que todo en estas infecciones bacterianas y esto más que todo en infecciones por parásitos, alergias, ¿ok? Abundan ahí. Pero los eosinófilos tienen abundantes gránulos eosinofílicos. ¿Por qué? Porque tienen una tinción bastante fuerte. Es como un color rojo, color naranja. Ahorita lo vamos a ver. Y su núcleo es bilobulado, o sea, tiene dos lóbulos que van a estar unidos por un puente fino de cromatina. Cuando se forman como lóbulos, se van a estar uniendo por unos puentes finos de cromatina. Se van formando así más que todo. Así. Y acá hay un puentecito fino de cromatina. Puentes finos de cromatina. En el caso del eosinófilo lo vamos a ver así, ¿no? Bilobulado, tiene dos lóbulos. En cambio, en el neutrófilo lo podemos ver así. Más lóbulos, ¿no? Para que no se confundan un neutrófilo de un eosinófilo, este solamente tiene dos lóbulos, ¿ok? Este puede tener de 2 hasta 5 lóbulos. Y además lo característico es la presencia de sus gránulos, ¿no? De sus gránulos que son bastante fuertes como tal, bien intensos. Luego tenemos al monocito, ¿ok? El monocito, chicos, prácticamente es el macrófago de sangre que encontramos en la sangre. Entonces, ellos tienen un núcleo arriñonado. Miren, tienen como la forma de un riñoncito, miren, de un riñón. Parece como un riñón, si se dan cuenta. Tiene como una concavidad, como tal. Un núcleo medio arriñonado. Le dicen reniforme también al monocito. Luego tenemos al linfocito. El linfocito, su núcleo es redondito, pero se le reconoce porque es un núcleo que ocupa casi todo el espacio de la célula. Miren, todo esto es la célula y todo esto es el núcleo y le deja poquito citoplasma a la célula. Entonces el linfocito lo reconocemos porque tiene un núcleo bastante grande, ocupa casi todo el espacio de la célula. Y el basófilo, pues prácticamente tiene un núcleo también lobulado. Se dice que también puede tener hasta dos lóbulos por ahí, pero lo vamos a reconocer porque tiene tantos gránulos basófilos. Esos gránulos son más morados, que son gránulos más violetas, más morados. Mientras que el eosinófilo tiene gránulos más anaranjados, más rojos. Ese tiene gránulos más morados, más azulados. Y esos gránulos son tan fuertes que tapan al núcleo y mayormente no se logra ver. ¿Por qué? Porque lo tapan al núcleo. Y así, chicos, así vamos a poder diferenciar a cada uno de ellos. Entonces vamos a verlos acá, por ejemplo. Miren, esto ya sabemos que vienen a ser glóbulos rojos, ¿no? Pero ahora vamos a ver al famoso neutrófilo. Como les decía, el neutrófilo puede tener de 2 hasta 5 lóbulos. Miren, uno, 2, 3, 4. Veo como 4 lóbulos y miren, unidos por un puente fino de cromatina. Y ahí está, miren, este sería mi neutrófilo. Miren, ese sería mi neutrófilo como tal. ¿Ok? Mi neutrófilo como tal.
Vamos a ver otro neutrófilo, miren, acá, miren. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lóbulos, ¿ven? Tienen más lóbulos, más lóbulos. Acá, miren, también, miren. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Unidos por puentes finos de cromatina. Ahí está el neutrófilo. Y ojo, el neutrófilo no es que no tenga gránulos, también tiene gránulos, pero son bien finitos. Ahora vamos a ver al eosinófilo. Como les decía, el eosinófilo es un núcleo bilobulado y tiene gránulos más pintaditos. Miren, ven acá. Tenemos un núcleo, un lóbulo, otro lóbulo. Pero lo más característico es la presencia de esos gránulos, miren. Esos gránulos de color rojo, de color como naranja, bien intenso. Son gránulos eosinofílicos, por eso se llama eosinófilo, ¿no? Ahí están, miren esos gránulos bien intensos como tal. Miren, más sencillo de reconocer al eosinófilo, ¿verdad? Miren, ahí está, miren, bilobulado. Un lóbulo, dos lóbulos. Y la presencia de esos gránulos que son bastante fuertes su tinción, ¿no? Color rojo más que todo. Color rojo, naranja, esos gránulos, miren. Miren, ahí está. Miren. Bilobulado. Uno, dos. Ahí está el eosinófilo. Ahora vamos a ver los basófilos. El basófilo también tenía un núcleo bilobulado, pero ellos tenían gránulos más violetas, más azules por ahí, más moraditos, miren. Miren esos gránulos, miren esos gránulos. ¿Y cómo hace que mayormente tapen a mi núcleo mayormente? Mírenme, no sé, mírenme esos gránulos que se ven más violetas, más así, ¿no? Más oscuro, más azul, más como tirando para negro también. Ahí está, ese sería el basófilo, el basófilo. Ahora vamos a ver al linfocito, que les decía que el linfocito tiene un núcleo tan grande que ocupa todo el espacio de la célula. Y miren, aquí está, miren, ve. Miren ese gran núcleo, ocupa casi todo el espacio de la célula y miren, ya no hay casi nada de citoplasma. Ocupa casi todo el espacio de la célula, su gran núcleo que tiene. Miren, ve, ahí está el linfocito, con un núcleo bien grande que ocupa casi todo el espacio de la célula. Todo el espacio de la célula. Ahí está. Ahí está. El linfocito. Y el monocito, Fran, acá está el monocito que les decía que tenía como una forma más arriñonada, miren, ¿no? Como una concavidad. Ahí está, ¿no? Como una concavidad, ¿no? Más o menos tiene como una concavidad, miren, el monocito. Bueno, aquí no se logra ver muy bien, ¿no? Pero si se dan cuenta, ahí está, tiene como una ligera concavidad. Ya no les, mira, por ejemplo, acá tenemos un neutrófilo, miren, un neutrófilo. Acá tenemos otro neutrófilo, miren, este es otro neutrófilo. No, este ya viene a ser un monocito, vamos a buscar otro, a ver. Vamos a buscar, acá hay otro monocito. Acá miren, un eosinófilo, miren, eosinófilo, los gránulos medios rojos, ¿no? Otro neutrófilo, abundan los neutrófilos, ¿no? Otro neutrófilo. Neutrófilo. Este parece ser un linfocito. Sí, miren, un linfocito. Ocupa casi todo el espacio de la célula. Otro neutrófilo. ¿No? Ahí está. Y bueno, los basófilos, como les decía, se van a diferenciar porque mayormente tienen esos gránulos, miren, bastante oscuros como tal. Esos gránulos bastante oscuros, miren. Ahí está. Y no veo, no logro diferenciar mucho la forma del núcleo, si se dan cuenta. ¿Por qué? Por esos gránulos que están tapándolo mayormente. Ahí están. Entonces, eso es lo que tienen que saber identificar aquí en esta muestra, chicos, mayormente, ¿ok? Tienen que diferenciar si es un neutrófilo, si es un monocito, si es un eosinófilo, un linfocito y un basófilo. ¿Por qué? Por la forma mayormente de su núcleo. Tienen que saber si uno es bilobulado, si otro es lobulado, de 2 a 5 lóbulos, si uno tiene gránulos de color rojo o naranja, otro tiene gránulos de color violeta o azul, bien, bien oscuros,
si el núcleo es bien grande que ocupa casi toda la célula, si el núcleo es más reniforme, ¿no? Medio arriñonado y así, chicos. Así tienen que reconocer en esta parte del frotis sanguíneo. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, prácticamente hemos terminado todo por el día de hoy. Hemos terminado todo por el día de hoy de la semana uno. Como les digo, esto es un tema más general, ¿ok? Es bien poquito, así que traten de ir estudiando, de ir aprovechando, porque pues este tema es bastante corto. Ya de ahí, a partir de la segunda semana, empezamos con temas un poquito más largos. La otra semana vamos a ver tejido epitelial, ya es poquito más de información, vamos a ver ahí más láminas y todo eso, así que traten de ir leyendo, estudiando y preparándose porque acá son poquitas láminas y es bastante sencillo. Ya de ahí vamos a ir viendo más tejidos. Y listo, chicos. Entonces espero que se me haya entendido toda la clase del día de hoy. Ya saben que igual cualquier consulta me pueden escribirlo al grupo, pueden escribirme a mi chat privado, no hay ningún problema para resolverle cualquiera de sus dudas. Así que nos veríamos ya en la clase